Llegó, tenemos detrás de él más de un año, pero ya está aquí. Winnie lo logró, ¿verdad? Hicimos un operativo en el sur para rescatarlo después de las aguas del fin de semana. Y está aquí el senador Félix Bautista, dirigente de la Fuerza del Pueblo, y que lo hemos visto en algunas comisiones importantes, comisiones del Senado para escogencia, discusión de temas, etcétera. Senador, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias. Muy complacido de estar aquí. Cuando me llamaron y me hablaron de Cristian, yo dije, no, debo ir. Gracias, a eso no puedo decirle que no. Gracias. Y aquí estamos listos para responder. La verdad que ella es muy eficiente. Me escribía con mucho entusiasmo. Traducción de eso. Qué bonita metáfora. Sí. La traducción popular dominicana yo no la voy a decir en el aire. No tuve otra opción que venir, así que yo le pido que le doblen el sueldo, por lo menos. Vamos a enmarcar esa parte. Cubana, me escribía con mucho entusiasmo. Sí. Bueno, senador, usted estaba en la comisión de Junta Central Electoral. Si nos puede comentar el final del proceso, la ponderación, para comenzar por ahí, la ponderación que se hizo para apoyar o para reelegir al equipo en un 80%, que es algo realmente plausible, que el presidente se quede y se quede gran parte del equipo en un 80%, sino puede comentar el conjunto de valoraciones de los que se inscribieron, que fueron más de 100, luego las 10 ternas, los 30 en la preselección y luego ya la selección final. Bueno, quiero comenzar haciendo un poquito de historia. Recuerdo cuando se entregaron los certificados de elección en el Hotel del Embajador, que fuimos los senadores y el presidente de la República. En ese evento el presidente de la República hizo uso de la palabra y cuando habló de la Junta Central Electoral, el énfasis, la entonación de su palabra llamó un rotundo aplauso. Y eso me puso a mí en alerta de que íbamos a ratificar los miembros de la Junta. Y como el partido oficial tiene mayoría, digo, bueno, aquí quedaron ratificados en el día de hoy. Luego entonces, como lo manda la Constitución, se abrió ese proceso para seleccionar los miembros de la Junta Central Electoral. Y ahí entonces aplicamos lo que establece el reglamento del Senado en su artículo 308, de hacer las evaluaciones correspondientes. Una serie de requisitos se establecieron, los postulantes llevaron su documentación y a partir de ahí comenzaron las entrevistas y las puntuaciones. Había un reconocimiento reiterado del PRM en la voz de su presidente diciendo que todos debían quedarse. Eso salió en los medios de comunicación. Nosotros entendíamos también que lo habían hecho bien. El hecho de que el presidente Leonel Fernández y Abel Martínez reconocieran prácticamente el mismo día del proceso electoral, en la noche que había ganado el presidente Abinader, había un reconocimiento a la Junta de que había hecho un buen trabajo. Por tanto, lo que sucedió fue que de los más de 100 postulantes, un asunto hasta cierto punto complicado porque había mucha gente competente ahí que participó, con buenas credenciales, con buenas exposiciones. Pero al final teníamos que elegir 5 para integrar los miembros del Pleno y 5 suplentes. Y se decidió ratificar 4 de los 5. Solamente Airalda Mercedes Fernández Guzmán es la nueva titular de la Junta, de los miembros del Pleno, y de los suplentes solo ratificamos 2, de modo que fueron 3. Entonces en total fueron 4. Un miembro permanente de la Junta y 3 suplentes. O sea que una evaluación muy positiva. Nosotros postulamos a alguien, ustedes no nos complacieron, pero no hay problema, ¿no? Porque forma parte del equipo administrativo de la Junta, que es Jorge Zuncar. Sí. Zuncar optó. Estuvo en los 30. Sí, estuvo en los 30. Es un reconocimiento, ¿no?
pero no estuvo ya entre los miembros, pero se mantiene en el equipo, es parte de del equipo en la Junta y trabaja muy bien con los 5 miembros y los suplentes. Pero en otra será... si yo fuera miembro del Pleno de la Junta, auspiciara que muchos de esos 30 entraran a la parte administrativa de la Junta. Hay muchas direcciones en la Junta, por ejemplo, la dirección de elecciones, la dirección de inspectoría, el registro civil, o sea, hay muchas posiciones en la Junta. Y la gente tiene que ir aprendiendo cómo se maneja la Junta, las distintas direcciones que tiene la Junta, y pudieran muchos de ellos formar parte de esa dirección. Ahora mismo hay un instituto de formación electoral que se creó para la Junta, que es muy importante. De modo que muchas instancias deberían considerarlo a esas personas que participaron para que se vayan entrenando y en el futuro pudieran aspirar. Yo siempre he sido partícipe de que en todos esos órganos constitucionales, exista la posibilidad de que gente que trabaje ahí dentro forme parte. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas, que le corresponde ahora su selección inicial por parte de la Cámara de Diputados y luego por el Senado. La Cámara de Cuentas debería establecerse que por lo menos 2 de los 5 sean gente que trabaje ahí y que tengan por lo menos 15 años de experiencia. Memoria. Exacto. La memoria. Porque cuando usted elige 5 personas que no saben nada de la Cámara, entonces van a tratar de imponer su criterio. Y entonces eso choca con la realidad de cómo se hace el trabajo, cómo se desarrollan las auditorías. Y eso pasa también con la Junta y con cualquier órgano. Que parte del éxito de Román tiene que ver con su presidencia del Tribunal Superior Electoral. Porque él estaba ya en el ambiente de lo electoral. Por cierto, senador, tenemos ese contraste entre Junta Central Electoral, muy bien ponderada por los medios de comunicación, por los políticos, por todo, y con esta ratificación casi total, 80% de sus miembros, y 2 de los suplentes se quedan y uno de esos, de los 5, pasa a miembros. O sea, la mejor calificación no puede tener, pero en la acera de enfrente está la Cámara de Cuentas, que se ha quemado, evidentemente. Entonces, ¿qué criterio tiene el senador Félix Bautista de lo que se debe hacer a partir de la experiencia de gente que nunca se puso de acuerdo para estar en un órgano colegiado, donde afloraron temas personales, donde no se terminaron trabajo, no hay las auditorías, y hay algunas falencias en el Ministerio Público porque no cuenta con esas debilidades en investigaciones, porque no se cuenta con esas auditorías? Y todo eso que hemos visto en la Cámara de Cuentas, ¿cómo evitarnos la anterior a esta, que fue allanada y dijeron que había auditorías maquilladas, y esta, que termina de la peor manera? Toda esa experiencia, ¿cómo la tomamos para que el Senado no se repitan estas 2 historias y tengamos una Junta con las competencias, una Cámara de Cuentas con las competencias y la responsabilidad que le dicta la Constitución? Mire, hay una nueva ley de Cámara de Cuentas que fue una propuesta nuestra que ya se está aplicando. En esa propuesta se le dieron mayores facultades y potestades al presidente de la Cámara. Antes de esa reforma que nosotros sometimos, cada 2 años había que hacer una evaluación. Y entonces podría variarse el presidente de la Cámara en esa evaluación. Exacto. Eso generaba una competencia desde el día 1. Y entonces eso era un problema. Eso se eliminó. Y entonces el presidente se elige por 4 años. Pero la idea que tenía en principio yo era que el presidente de la Cámara fuera un solo, como el Contralor, como lo hay en otros países. O el defensor presidente o defensor del pueblo. El presidente de la Cámara, cuando un solo. ¿Para qué 5? ¿Por qué son 5? Porque entonces, para hacer una auditoría, hay que ponerse de acuerdo los 5. Y para revisar esa auditoría hay que ponerse de acuerdo los 5. Es como una especie de consejo. Y entonces siempre hay discrepancia. Eso es un problema. Porque una decisión no es más democrático, porque es una decisión política. Así. Disculpa, Pablo. Y no sería, y no es un fortalecimiento democrático, aunque tengan que hacer el ejercicio de ponerse de acuerdo. Sí, pero más complicado. Se complica más. Por ejemplo, hay un Contralor General de la República. No hay un consejo de 5 miembros en la Contraloría, hay un solo. Claro. Entonces, ¿por qué no poner un presidente de la Cámara de Cuentas?
igual que el defensor del pueblo, es un defensor del pueblo. Y así eso es más está en la práctico. propuesta. No, No. yo lo intenté, lo propuse, pero al final no teníamos mayoría en la comisión Claro. que estudiamos la propuesta de la ley y se rechazó. Pero por lo menos logramos que el presidente fuera designado por 4 años. Okay. Y así no había esa competencia, porque el problema es la competencia. Somos nosotros 5, en 2 años hay una evaluación y tú que eres presidente hoy, mañana puedo ser yo con esa evaluación. ¿Qué hago yo? Comienzo a hacer todo lo posible para desacreditarte a ti que eres el presidente, para desmeritarte. En parte lo que ha ocurrido. Exacto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esa competencia. Y entonces, aunque no pude lograr que fuera un solo, el presidente de la Cámara de Cuentas, que no fueran 5, entonces, por lo menos se logró que se nos designara por 4 años. Y Y creo que fue un gran avance. Estas cosas podrían resolver, porque Fíjese en esto que también hay madurez, gente que no tiene espíritu de grupo, gente que no tiene visión de Estado. ¿Cómo resolver esas cosas? Fíjese que después que entró en vigencia la ley, como que las cosas se aplacaron un poco. Porque ya el que está tiene que cumplir sus 4 años. Ya no hay evaluación cada 2 años por parte del Senado. Claro. Para modificar la composición de ese equipo, de ese consejo de la Cámara de Cuentas. Ahora, senador, aprendida la lección de la clase política de la importancia de, en estas decisiones, que son políticas, siempre digo, Sí. porque aquí la gente quiere, aquí hay un sabor antipolítica del caray. No, es una decisión política y si usted quiere participar en eso, aspire a una diputación y participe. Pero esto de, siempre hago la aclaración. Pero la pregunta es, esta clase política nuestra aprendió de que si bien son decisiones políticas, el talante democrático y personal de cada candidato está a veces por encima de la ideología y del partido. Me refiero, yo decía ahorita que me imagino que la nueva miembro de la Junta Central Electoral, con el poder político otorgado en las elecciones al PRM, posiblemente no sea enemiga del PRM. Ahora, esa señorita, no es un instrumento, no es miembro del PRM, no es una íntima asesora del equipo de tal o cual político. Creo que lo más natural sería que tuviese muy buenas relaciones. Se ha aprendido para no cometer errores del pasado. ¿Usted siente cierta madurez ya en la clase política en ese sentido? Porque Sí. lo están acechando, senador. Sí, yo siento que sí, que se ha madurado mucho, se ha tratado de seleccionar personas, en el caso de la Junta, que no tengan esa vinculación tan directa con los partidos políticos. Y de hecho, hay una persona que obtuvo una de las mejores calificaciones en la evaluación ahora para la Junta, que es la directora del Registro Civil. El Registro Civil ha dado más de 20 millones de servicios a partir de que ella está ahí a la ciudadanía y ha hecho un trabajo excepcional. ¿Cómo se llama? Ahora, Rina. Ella es de Dajabón, esposa del que fue diputado del PRM de Dajabón y su hija ahora es diputada. Bueno, el tema es cómo la colocamos con esa vinculación política tan directa. Sí. Ella nunca ha estado inscrita en ningún partido político. Pero paga el precio. Pero paga el precio de eso y hasta cierto punto es lamentable. Sí. Porque si extrapolamos eso al Tribunal Constitucional, el trabajo que hizo Milton Ray Guevara lo hizo bien. Uh-huh. Aún habiendo sido miembro del PRD y senador por la provincia de Samaná. Hizo un buen trabajo. Es decir, el hecho de que tú tengas cierta vinculación con un partido político no significa que no va a ser un buen trabajo. Es que es excepcional. Es como que tú me pongas a César Pina Toribio donde sea, así o a Virgilio Bello Rosa donde sea, que son PRDistas y PLDistas. Bueno, hay un talante personal excepcional. Pero hemos aprendido la lección. Claro. Hemos aprendido. Senador, lo voy a sacar para otros temas, pero siempre serán políticos también. Estamos conversando con Félix Bautista en la mañana de hoy, senador por la provincia de San Juan. Y uno de los temas más polémicos, senador, que hemos escuchado en los últimos tiempos tiene que ver con el permiso de que se pueda explotar, de que pueda haber la extracción a través de una mina en San Juan y en esa controversia ha salido la posición del senador, por supuesto, que es una vocería la más importante de la región. ¿Por qué usted se opone? ¿Cuáles han sido sus argumentos? ¿Y cómo entiende que pudiera perjudicar a San Juan?
que es una provincia tan productiva además. Mire, bueno, primero, no solamente el senador se opone. Bien. Se opone la sociedad. Y la propia minera hace encuesta permanente y ve el rechazo que tiene la sociedad. Comenzando por las iglesias, encabezada por el obispo de San Juan, que recientemente hizo una misa en la presa de Sabaneta. Y en esa misa invitó no solamente a los sacerdotes de San Juan, sino de Azua y de Elías Piña. Porque la diócesis abarca San Juan, Azua y Elías Piña. Es la región del Valle, es la diócesis de la región del Valle, que son 3 provincias. Por tanto, no soy solamente yo, y ahí estaban los católicos, los evangélicos, los que no son de ningún partido, de ninguna religión. Está la sociedad de San Juan rechazando la posibilidad de que se explote esa mina en ese lugar. Porque yo no puedo decir que soy antiminería. Me dice, Félix, que tú eres antiminería. No, todo es minería, mi celular, este micrófono, ese computador, todo lo que utilizamos en la vida diaria tiene un componente minero. Entonces nadie puede estar en contra de eso. Pero la propuesta es entonces. Eso es el desarrollo. El tema es la siguiente. Sí. En ese lugar donde ellos pretenden explotar esa mina, está justo a cosa arriba de la presa de Sabaneta. Ellos hicieron 170 sondeos. Imagínense que usted tiene el cauce del río. En el lado derecho y en el lado izquierdo hicieron 170 sondeos. Y ahí, en esos sondeos, encontraron que hay oro. Luego, si tú vas a hacer una minería subterránea, ¿cómo tú te introduces en el subsuelo? Tienes que hacer una excavación donde a ambos lados del río. Y ese solo hecho va a contaminar el agua. Tú colocas un bulldozer, una pala, una retropala ahí. Y esos equipos utilizan diésel, utilizan aceite, y eso va a caer en el agua. Ya por ahí comenzaste a contaminar el agua. No, la capa freática. Pero... a contaminar el agua. Luego, las aguas subterráneas, la mayoría de las aguas que llegan a la presa son subterráneas. Entonces, para llegar allá abajo al fondo donde está el oro, va a tener que cortar toda esa capa vegetal. Y eso va en el mismo instante que inicia el proceso, el agua se pone turbia 100%. Okay. Entonces, ¿qué y de ahí sale el acueducto de San Juan. Okay, pero... Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ahí no. Ajá. En ese punto no. Usted dice que ahí no, y donde sea posible. Ahora, dice donde medio sea ambiente. posible sí. Donde sea posible sí, porque ellos tienen 14 concesiones mineras en toda esa zona. No es una, son 14. Esa es la exploración número 1 de las 14. Faltan 13. Y de las otras 13 están muy lejos del cauce del río. Exploren otra. Lo que decimos es, en ese lugar es perjudicial. Y el Ahora, papel del ministerio, perdón, el tema de medio ambiente. ¿Qué dice medio porque ambiente? ellos son los que rigen El tema de el medio ente ambiente. regulador, Ahora, ¿dónde? que debe haber hecho un estudio de impacto, me imagino. Sí, no se ha hecho el estudio de Anda impacto. pa'l carajo. ¿Por qué no se ha hecho? Porque el presidente de la República tiene que autorizarlo. El Ministerio de Energía y Minas le envió al presidente de la Para hacer República un estudio de impacto para ambiental. para la minería, sí. Para Tiene- minería, el presidente, un estudio. sí, tiene que La hacer ley. un Es la decreto. ley, máquina. ¿Qué ley tan hermosa? La ley de minería sí establece que el presidente Para tiene ser que... médico se mete el presidente y para cualquier cosa. Sí, el S4, La un ley decreto del S4. presidente. Tú ese 4 lo firma el presidente. No, el exequatur, pero eso es Trujillo vive todavía. Eso es Trujillo, Por eso claro. que Julián nos llama siempre y habla. ¿Sabe que cuando, Adelante, senador. cuando Leonel fue presidente, había que cambiar unos ascensores en el palacio? Y el consultor le dice, presidente, hay que hacer un decreto. Dice, ¿cómo? Hace un decreto para cambiar un ascensor. Dice, hay que hacer un decreto. Es que será la casa, ¿verdad? Y entonces hubo que eliminar eso. Y dice, pero ¿cómo va a hacer un decreto para cambiar un ascensor? Entonces, ¿hacia dónde apunta esto? El Bueno, presidente no ha autorizado que se haga un... no ha autorizado que se haga el estudio de impacto ambiental. Está trancado. Porque siente la resistencia Una que hay. resistencia social, Exacto. política. Y luego tuve la parte económica, que representaría eso para San Juan, para el país. El propio presidente ha dicho que eso es antieconómico. No tiene sentido hacer eso. Senador, Y arriesgar todo eso por tan poca cosa, según Sí. el estudio de ellos mismos. senador, variando de temática, usted tiene 3 periodos ya, 4. 4. 4. Voy para 4. Y Sí. y tirando paz. Por lo menos en dos de esos 4, en 2 de esas elecciones que usted ha tenido como senador, se ha percibido que el gobierno, los presidentes de la República se han ocupado en invertir recursos económicos y
todos los resortes de poder del Estado para evitar que usted pase como senador en la reelección, buscando la reelección en su puesto. Ocurrió estando en el Partido de la Liberación Dominicana con Danilo y ocurrió ahora en estas pasadas elecciones que se enviaron todos los recursos. Entonces, ¿cómo lidió Félix Bautista con esa presión enorme del Estado y de los recursos económicos de que se dispone desde el Estado para evitar que él ganara, y cómo se le impuso? Bueno, realmente no me impuse, la gente me impuso. No me impuse yo, sino la gente. Y eso tiene que ver con un trabajo permanente. O sea, yo soy de lo que creo que si te eligen como representante de una provincia, tú tienes que hacer tu labor de representación. Es combinar el trabajo del escritorio con el trabajo del territorio. Como desde el Congreso hago mi labor como legislador, aportando y elaborando iniciativas importantes, sobre todo muchas de las iniciativas que manda la Constitución, y cómo combino esa labor de legislar con la labor del territorio, con la labor de representación. Por ejemplo, yo voy a un municipio que se llama Juan de Herrera. Yo por lo general cuando voy a un municipio me apeo y comienzo a caminar por la calle a pie. ¿Periodistas son de ahí? A pie. Yo voy a pie por la calle. Señor. Y un niño se me dice, Félix Bautista, y mi mamá te quiere ver. Y yo, ¿qué? En eso no hay un poquito de marketing. No, no. Tu mamá te quiere ver, un niño de 8 años. Ay, ¿para qué me quiere ver? Y me dice que ella tiene cáncer. Uy. Coño, mierda. Voy donde la señora, cojo el niño por la mano, voy donde ella. Y ella me dice que sí, que tiene cáncer, que era cáncer de mama, pero que se le fue al riñón, hizo metástasis, y que está embarazada de 8 meses. Dios mío. ¿Y con quién usted vive aquí? Le pregunto yo. Y dice, yo vivo con mi esposo. ¿Qué hace él? Echando días. Echando días es un jornalero. Que va y echa un día, lo que aparezca. Y me dice, hoy, por ejemplo, está pintando con un señor que le va a dar algo. Y le pregunto, ¿dónde se está tratando? Y me dice que en el hospital aquí, en el INCAR, que le estaban dando quimio, pero que le indican un medicamento que ella no tiene cómo comprarlo. Y cuando me da el medicamento, $3,300 el medicamento. Y son 12 inyecciones. $3,300. Cada una. Cada una. Bien. Condenada a la muerte. Claro. Totalmente. Y entonces yo fui a Colombia y encontré el medicamento en $240. De 3,300 a 240. Y yo digo, pero así no puede ser. Pero el proyecto de ley usted lo terminó esa misma noche, ¿verdad, señor? Y los gobiernos nuestros, ninguno han querido enfrentar eso. Y eso no es justo. Aquí las enfermedades catastróficas son una desgracia para quienes las padecen. Es casi una condena a muerte. Y usted va a alto costo de salud pública y no hay medicamento. Te dicen, bueno, tú estás en lista de espera, pero ¿cómo yo voy a esperar cuando tengo que ponerme una inyección mensual que cuesta $3,300? ¿Cómo yo espero eso? Eso es injusto. Entonces... Pero no hay algo que desde el Senado nosotros estamos elaborando... hacer, interpelar al funcionario, al quien sea, para que explique, porque usted ya tiene esa experiencia. Yo no estoy teorizando, mira. Así es. Aquí en tal laboratorio... Y tengo las cotizaciones. La cotización de los dos. O sea, no se podría hacer algo así. Sí, pero yo estoy pensando, estoy trabajando, calladito, ¿verdad? Lo voy a decir aquí por primera vez, en una ley nacional de medicamentos. Por ejemplo, Colombia controló el precio. España controló el precio. En España los medicamentos de alto costo están en los hospitales. Usted tiene una enfermedad de alto costo y el Estado es responsable de cubrir el 100% de los medicamentos. Y en España, la Agencia Española de Medicamentos, que yo la visité recientemente, tiene el control de eso. Y los productores de medicamentos, los laboratorios, tienen que reportarles a ellos la producción de sus medicamentos y los precios. Y ahí lo controlan. O sea, salen de ahí para las farmacias. 100% controlado. Pero igual que en Colombia. Sí. Por eso en Colombia cuesta 240 sí. Y aquí 3.300. En esa ley sería posible introducir algo que a uno le llama mucho la atención y que hay mucho abuso hacia el pobre.
de repente en un hospital público, porque cada quien en su consulta privada hace lo que le dé su deseo, pero en un hospital público un médico receta Nexum. No, pero como Nexum es para el senador Bautista, para el potentado Jiménez, usted pone omeprazol o esomeprazol. Entonces, en los Estados Unidos yo recuerdo que usted se enferma, le pone diazepam. Entonces, necesita un diazepam, usted puede comprar Valium de tal o cual laboratorio, pero no se podría tomar ese estilo de los... En España ocurre, en Estados Unidos sobre todo, que el médico en el hospital público te receta el esomeprazol. ¿Cuál usted va a comprar? ¿De qué manera? Que eso se compre en la farmacia según el marketing de cada producto, el bueno o mal prestigio. ¿Usted ha pensado en eso? Sí, Esa parte? Sí, he estudiado mucho la ley de Colombia y la de España. Porque esas farmacéuticas son terribles. Y, por ejemplo, en Colombia se prohibió por ley indicar medicamentos de marca. Usted indica el componente activo. Y hay lo que se llama... ¿Y usted lo va a poner? Y hay lo que se llama, claro, hay lo que se llama el termómetro de precio. Un termómetro de precio. Por ejemplo, en el termómetro de precio de Colombia, por ejemplo, omeprazol. Y están todos los laboratorios que producen omeprazol y el nombre comercial que tiene cada laboratorio. Y el genérico, que siempre es más barato. Exacto. Y están los precios. Y con eso el paciente decide cuál compra. Ahora, el Estado garantiza que cualquiera que compre tiene la calidad. Porque eso es otra cosa. Sí. Que cualquiera que compre tiene la calidad. Entonces eso es muy importante. Y lo mismo en España. En España incluso a los médicos que indican muchas marcas los sancionan. Porque fíjate, los españoles tienen un sistema muy importante para evaluar la calidad del servicio del médico. Por ejemplo, ellos tienen un sistema donde el médico hace una receta previo estudios que le ha hecho al paciente. Entonces el sistema evalúa si el medicamento que tú indicaste es el correcto, conforme a los estudios y a los resultados de los estudios, y si la cantidad de medicamentos es el correcto. Si eso está bien, te dan incentivo. Si está mal, te quitan incentivo anual. Pero no tu salario, sino incentivos. Senador, Severo Rivera, que es miembro de este equipo, dice que ha sido su experiencia. En Colombia compró un medicamento en $15 y aquí $4,000 pesos. Dice que se vale de contacto y trata de comprarlo en Colombia, lo que necesita, pero de $15 en Colombia a $4,000 pesos en República Dominicana. Y le pregunto, ¿el proyecto, la propuesta suya incluye eliminar lo que ocurre en Moca, que los gobiernos lo han permitido, de una cosa que hay ahí que vende barato? La gente entiende que le venden medicamentos. Cuando se han hecho indagaciones, en una parte es harina, en otras son, ¿cómo le llaman cuando le dan engaño? Placebos. En fin, pero la gente, o una parte de la gente, defiende eso, y el Estado, en sus diferentes gobiernos, no se ha atrevido a poner eso en orden, una cosa insólita. Habrá que hacer un proyecto de ley o colocar la aplicación de la Constitución en la ley en otro proyecto de ley para que se pueda resolver eso. Mire, toda norma que no tiene sanción, para mí no existe. Las acciones de los seres humanos deben tener consecuencias. Y esas consecuencias deben ser sancionadas. Entonces, si no tiene sanción, es un problema. Tanto en España como en Colombia, en Japón, hay un sistema también parecido. Tenemos la ley de Japón, tenemos muchas referencias internacionales. En todo hay sanción. Sanción para todo el mundo, es decir, para los médicos también. En muchos casos sanciones penales y sanciones económicas. En España son sanciones económicas. En España se apuesta porque tú lo hagas bien, que lo hagas de manera correcta. Ahora, el Estado tiene que ser el garante de que todo lo que se produzca, que todo lo que produzcan los laboratorios debe tener la calidad correspondiente. Es una responsabilidad del Estado. Entonces nosotros contamos aquí con laboratorios nacionales, pero eso no hace nada, eso como que no existe. Entonces hay que crear, la ley crea una entidad
para regular eso y supervisar y vigilar la calidad de los medicamentos que se producen en los laboratorios. Promesecal no tiene esos laboratorios. Hoy en día eso no existe. O sea, Promesecal no tiene los laboratorios que le permitan evaluar la calidad, por ejemplo, de esos genéricos que compra, que permite comprar más porque son más baratos. No existe, senador, no. En Promesecal. Bueno, en la teoría, pero en la práctica Pero es que no. un laboratorio nacional. Por eso existe lo de Moca. Por eso existe lo de Moca. Si existiera eso con sanciones fuertes, entonces eso no se da. No exactamente, senador, como que no. Como que no, una cosa no deriva de otra. Aquí el Estado que compra, en los diferentes gobiernos ha comprado, establece unos requerimientos para grandes compras a los mismos laboratorios. Que un gobierno lo haga mal u otro es otra cosa. Lo de Moca es una vaina que la han dejado ahí, y cuando el Ministerio Público intentó en una ocasión, hubo 5, 10, 15 personas que se levantaron apoyando a esa gente que ayuda a los mocanos, esas falsas, esas cosas que engañan a los pueblos. Y un funcionario, y entonces después el de Proconsumidor intentó, lo recibieron. O sea, son como cosas de todas estas permisividades de los gobiernos, que la gente se coloca en la calle, dice que son pobres, ocupan terreno, eso es como lo de Moca. Pero son negocios, emplazamientos comerciales de gente que no son pobres, que no son el del arrabal. Pero el Estado lo ha permitido. Entonces, en aquel caso, yo no sé, depende de los gobiernos del funcionario si ha operado bien, se han tenido los cuidados del lugar. Pero cuando uno los entrevista, ellos usualmente dicen, mire, nosotros hacemos este concurso de esta manera, con todos los requerimientos, y es el mismo componente activo. Ahí no hay duda de que tiene menos o tiene más, aunque el nivel comercial local deja caer de que no funciona igual, que también es parte de la... Sí. No, Por eso, a Obama, que es Obama la farmacéutica, la industria le tumbó el brazo. Así es. Entonces, es complejo, pero uno quisiera animarle y apoyar esto y mantener la comunicación para nosotros apoyar cada paso en la dirección de que el dominicano tenga acceso a productos garantizados y a precios razonables, de $15, como dice Severo, a 4,000 pesos. Del ejemplo que usted puso de 3.300 a 450. De $3.300 a 400. A 240. Eso es brutal. Senador, y no existe la posibilidad de interpelar al funcionario, al que sea, para hacerle esas preguntas. O sea, porque se supone no. Promesecal hace unos concursos y compra medicamentos genéricos que cumplen los requisitos, muy bien. Ahora, ¿por qué esta diferencia de precio tan abismal? Entonces, yo creo como que la parte de fiscalización del Congreso debería actuar más, y no es ponérsela en China a ningún funcionario, no es parte del trabajo de ustedes. Sí. Mire, señor ministro de tal cosa, hágame favor, venga y respóndanos esta pregunta. ¿Usted por qué no hacen más frecuentemente eso? Para nosotros poder fiscalizar, hace falta la ley de fiscalización y control del Congreso, que yo la sometí en el año 2014. Ha perimido varias veces, lo que me da a mí entender que en los gobiernos del PLD y en el actual no hay interés en que el Congreso fiscalice como debe ser. Esa ley instituye el juicio político, que no está instituido por ley. La Constitución lo dice, pero falta la norma. Por tanto, yo espero, se sometió ahora recientemente, y Antonio Tavera, que es el presidente de la Comisión de Justicia, se ha comprometido conmigo a que la vamos a aprobar por lo menos en el Senado. Estuvo casi por aprobarse en una comisión bicameral que hicimos en la legislatura pasada, pero no llegó a concluirse. Necesitamos la ley de fiscalización y control del Congreso, que no existe. Entonces no podemos hacer una fiscalización efectiva si no tenemos la norma. Porque la Constitución tiene solo un enunciado general. A veces apota. Senador, usted va a buscar la quinta edición de su senaduría en San Juan de la Maguana
en las próximas elecciones. Eso por un lado. Y lo otro, ¿qué usted cree que va a ocurrir en el lío que se ha armado en La Vega con el alcalde que ganó abrumadoramente y que renunció y que la alcaldesa dijo que no quiere? Y entonces ahora el Consejo de Regidores dice que está bien, que la carta que aceptó, ahora no la carta que aceptó, que está bien. Dígame, ¿qué usted cree que va a ocurrir con eso? Y la fuerza si realmente va a ser senador eterno. La fuerza del pueblo ha pedido elecciones ahí, nuevamente. El asunto puede ser peor, chico. Bueno, esos son vacíos que tiene la norma, tanto la Constitución como la ley. La ley, de alguna manera, habla de ese tema. Yo sometí recientemente la Ley Orgánica de Administración Local. La Constitución habla de Ley Orgánica de Administración Local, que va a sustituir la Ley 17607, que es la ley del Distrito Nacional y los municipios. Okay. La 17607. Ahora se llama Ley Orgánica de Administración Local. Tiene 3 veces la cantidad de artículos que tiene la anterior, que tiene la actual. Y ahí se resuelven todos esos temas. Hay un vacío legal. Y ante un vacío legal, vamos a elegir de nuevo. Que el pueblo ratifique. ¿Elegir de nuevo? Claro. Bueno. Ante un vacío legal, no hay forma de aplicarlo. Si no hay forma de aplicarlo, vamos a elegir de nuevo. Porque ese fenómeno que se dio es como excepcional. Porque que nombraran por decreto el alcalde y que luego renunciara la vicealcaldesa, porque le tocaba a la vicealcaldesa. Que renunciara es como excepcional. No, y una vicealcaldesa de un partido chiquitito, un partido pequeño, que necesita entonces, capacidad de dar, eso no hay problema. Eso está extraño. Y entonces el partido grande, que era el titular de esa alcaldía, no quiere que ella asuma porque de eso se trata también. ¿Cómo usted analiza eso? Ya porque tenemos un rato hablando, ya hay sinceridad, ya hay franqueza. O sea, ¿cómo usted analiza una cosa así? O sea, hay una vicealcaldesa, se da lo del nombramiento de Kelvin, usted era la vicealcaldesa, qué chulo, porque el PRM no pensaba que el presidente iba a hacer lo que hizo. Perfecto. Una chulería para ese partiditito tener esa cuota de poder. Y la señora dice, no, porque hay mucha presión, yo me voy para mi casa. Una señora de temple. Deme una lectura de eso, que aquí estamos muy limitados mentalmente, no estamos entendiendo, senador. Ustedes sí entienden, ustedes son muy inteligentes. Bueno, la lectura es que ella renunció, doctor. Lo único cierto es que se fue. Ajá. La gente... Pero volvió, senador. ¿Ella volvió? Ella no ha hablado. Ella no ha dicho que yo vuelvo, si no hubiese tenido validez. No, que ahora anteayer aprobaron. Pero el Consejo. El Consejo aprobó. Ella no ha abierto la boca. Una cosa rara. Sí, el Consejo aprobó eso, pero ella está tranquila. La reforma constitucional no resuelve el tema. El párrafo que le agregaron, que refiere a la ley, a partir de que la Constitución del 10 eliminó esa facultad de sustitución o de nombramiento que tenía el Ejecutivo. Sí, pero se quita eso y ahora al restituirse, algunos abogados dicen que la Constitución es de efecto inmediato y ya refiere a una ley y la ley existe. Sí, la ley existe y dice que el presidente lo toma por decreto. El presidente lo toma. Eso no resuelve el problema. De hecho, en una ocasión en Montellano, Montellano de Puerto Plata, por favor. El presidente Leonel Fernández nombró una alcaldesa por decreto. Por decreto. Era la facultad de... Sí, pero la ley, la Constitución lo mandaba y se modificó eso y ahora se agregó otra vez. Y entonces, correcto, entonces, si se agregó y es de entrada inmediata y refiere a la ley... Sí. Yo que no soy abogado, supongo que eso está resuelto. No será muy democrático, pero es legal. Pero está resuelto. Sí. Es constitucional. Pero entonces, perdón, no lo resuelve. Sí, lo resuelve. Y tenemos la referencia de Montellano. Pero, senador, déjeme decir un asunto. Déjeme decir, fue un pueblo que votó, municipio, 77% de los votos para esa. O sea, le va a quitar esa prerrogativa a ese pueblo con el dedo del presidente. Bueno, si lo establece la Constitución y la ley lo ordena ya. Porque el punto es la renuncia, donde está el Anaibó, el gutativerol de esto, es la renuncia de la vicealcaldesa de un partido chiquito que no tiene un chele. Entonces, siempre hay una grasa por ahí, pero estamos hablando mucho de institucionalidad. En esta entrevista se ha puesto en evidencia la debilidad institucional
de nuestro país. Un país arrabalizado institucionalmente, donde o faltan leyes o cuando las tenemos no tiene garra. Pero no nos hemos detenido a hablar de una provincia que solo Baní es más hermosa. Que sí, solo la Peravia. Sí. Porque la verdad, yo trabajé hace muchos años en San Juan de la Maguana, en los campos, Sabana Alta, Juan de Herrera, yo tengo una. Y el otro día fui a Bohechío y me hicieron un tour. Y la verdad que el pueblo está arregladito como para ir de boda. Yo tenía muchos años. ¿Cómo está la provincia de San Juan de la Maguana? ¿Cómo se ha avanzado? Los desafíos. Hablemos un alto en el camino. Hablemos de San Juan. Van a cambiar el nombre. Bueno, usted sabe que Dios está... Sí. Para ponerle Felipe Bautista. No. Es una pregunta. No tanto así. Usted sabe yo decía, en broma en la campaña, decía, bueno, el único que puede enfrentar al Estado es Felipe Bautista, que ya cuando el Estado llegó, a Felipe Bautista le ha hecho un segundo piso a San Juan. Y lo que pasa es que los periodistas saben mucho, lo tratan con cariño. Entonces, yo estaba en Chile y lo chequeé y está frío. Yo pensé que iba a ver. Él no me ha dicho si va para el quinto periodo todavía. Pero claro, sabe que Dios está en todas partes. Amanece en Baní y a veces en San Juan. Entonces, coge ahí, Pablo. No, pero vamos a hablar de San Juan. Que tú vives mucho. Entonces, quiere capitalizar al Señor. Porque, hablando muy en serio y muy formalmente, San Juan lo tiene todo. Lo tiene todo. Mira, está el espía. Y tiene todo. Tú das vuelta, entras en San Juan y está el espía. O sea, hay muchas cosas culturales, gastronómicas, está el espía. O sea, hay de todo en San Juan. La belleza. Está el espía. Y te sube a la cordillera y ya está del otro lado. Porque es Cibao. Si tú quitas la cordillera, el mismo valle del Cibao. No me iba a matar por ese tipo de comentarios. Yo quería... me iba a declarar no grata. Quería completar la pregunta que él me hizo ahorita. No grata. Sí. Y decir que el éxito en la política depende de tu trabajo en el territorio. Por eso hice el recuento de la señora, del niño. Entonces, es no ser indiferente a las necesidades de la gente. Pero eso hacerlo siempre, no porque hay campaña. Porque el tema es que muchos políticos van durante la campaña, pero en esos 4 años tú no vas. Y entonces 6 meses antes que ya tú eres candidato, entonces quieres volver de nuevo y la gente se da cuenta. Es estar ahí de manera permanente. Los recursos no bastan, senador, ¿verdad? Y hablar con la gente y defender las iniciativas que fortalecen tu provincia. Por ejemplo, San Juan se declaró como provincia ecoturística. Nosotros tenemos ahí el Corral de los Indios para hablar de un proyecto. Nosotros diseñamos la plaza ceremonial indígena para hacer eventos culturales ahí, como un atractivo turístico. Y ojalá que el Pico Duarte, que pertenece a San Juan, pertenece a San Juan el Pico Duarte, nosotros podamos hacer un teleférico que vaya del Corral de los Indios al Pico Duarte. Y el Ministerio de Cultura no se ha interesado por el Corral de los Indios. Imagínese un teleférico que tú puedes ir en teleférico al Pico Duarte. La belleza de esa montaña, tú subiendo un teleférico. Precioso. Yo fui a la montaña, yo fui a la muralla china. Y para llegar a la cima de la muralla me monté en un teleférico. Fue un espectáculo. Pero de allá para acá bajé en un tobogán. En un tobogán, mira. Como un carrito. Digo yo, imagínate haciendo esto nosotros en el Pico Duarte. El Corcovado de Río de Janeiro es así. Y pregunto, ¿y eso no es tan caro? Y el Ministerio de Cultura no se ha interesado por el Corral de los Indios, porque aquí hay un problema con puntos culturales fundamentales olvidados en diferentes provincias. Sí. Así es. No hay un representante del Ministerio de Cultura. Usted no se y usted no ha conversado con él. Sí, lo hay, y están todos interesados, pero el Estado tiene que interesarse, el Estado como tal. Claro. Porque hay que hacer inversiones. Que por cierto, mire, no sé si sabían que hoy se inaugura, hay feria, ¿usted sabía? No. La Feria Nacional del Libro. ¿En Bogotá? Sí. ¿En Colombia? No, aquí. No. Sí, buscando en la página 32 de uno de los periódicos, vi, pero increíble. Aquí, en la República Dominicana. Bueno, a menos que se haya equivocado, yo lo voy a revisar. No, pero en Diario Libre yo creo que tú has está en la leído página como 28. No, yo no creo. Hubiese un mes de promoción grande con los que vienen en todos los programas, los participantes, la ministra en todos los programas. Para que hagamos entrevistas. Eso de seguro
Que lo aplazaron al año que viene. Yo lo voy a escribir. Entonces, sí, eso se fue con la reforma. Continuando con la respuesta a usted. Nosotros tenemos una fundación en San Juan y todos los años reconocemos a los estudiantes meritorios y a los maestros meritorios, desde primero de primaria hasta el cuarto de bachillerato, más la educación de adulto. En esos reconocimientos se reconoce el mérito. No importa de quién sea hijo el muchacho, si tiene mérito, tiene mérito. Eso ni siquiera se pregunta. Hay muchos estudiantes a los cuales hemos logrado conseguir becas por sus méritos académicos. Hay gente que hoy son médicos, son ingenieros, son abogados, han estudiado distintas carreras, gracias a ese programa que tenemos. Y lo mismo sucede con el área de la salud. Nos enfocamos mucho en el tema de salud. Tenemos un centro de oftalmología. Si ustedes no lo sabían, 9 de cada 10 personas que usted examina de la vista tiene algún problema de la visión. O tiene astigmatismo, o tiene presbicia, o tiene catarata, o tiene miopía, o tiene hipermetropía, cualquier enfermedad de los ojos. Solo el 10% de las personas que usted examina tienen lo que se llama ojos sanos, y generalmente son niños. Cualquiera de ustedes tiene algún problema de la visión que ni siquiera lo sabe. La diferencia es que ese órgano, las enfermedades de los ojos, no duelen. Solo si tiene uña, que se llama técnicamente pterigium. Entonces te afecta, tengo una uña. Y entonces tú vas al médico, al oftalmólogo, tiene una uña. Pero cada día la gente se va quedando ciego y no se va dando cuenta. Y las enfermedades oculares son muy costosas. Una cirugía de catarata de un ojo le cuesta a una gente 100,000 pesos. Y generalmente el que tiene catarata en un ojo lo tienen los dos. Son 200,000. ¿Qué hace la gente? Que no se opera, pues no tengo cómo. Entonces se va quedando ciego, se va quedando ciego. Ahora, pero no por catarata, sino por pobre. Exacto. No por pobre. Aquí la gente no es de enfermedad, es de pobre. En el centro operamos una señora de 75 años que tenía 15 años que no veía. Y eran 2 piedras que tenía, 2 cataratas. Cuando operamos a esa señora, que ella comenzó a ver, la señora se fajó a llorar. O sea, es terrible estar ciego. Sí, terrible. por supuesto. Entonces hacemos 30 cirugías diarias en el centro. ¿Cómo? ¿Y dónde funciona? Allá mismo en San Juan. Sí. 30 cirugías. Y ya van de Liapiña, van de Asua, van de Barahona, van de Bauruco. Se le pegan de otras provincias y hay que atenderlo. Por supuesto. Hay que atenderlo. Entonces, toda esa labor. Ahí está la Neiboa, más de 15,000 personas en 2 años cirugía. Y no importa si va con seguro contributivo, si va con seguro subsidiado, si va sin seguro. Lo que no tienen seguro. O sea, área que se va a reelegir. Pablo, si lo hace el micrófono. 75,000. Eso afecta a 75,000 personas. Pero ese es un programa. Hay otro programa que se llama Medicasa, que es el médico en la casa, donde mandamos una enfermera, un promotor social y un médico general a examinar a la gente en la casa. Y examinamos a todo el que está en la casa. ¿Con cuánto usted ganó, senador, ahora? Gané con 62%. Entonces, si tú vas a los barrios de San Juan, a cualquier comunidad, hay un sticker en la puerta que dice Medicasa. Ya yo sé que los médicos de la fundación estuvieron ahí. Y la gente valora mucho eso. Hay gente que está enferma en su casa que no lo sabe. ¿Eso es atención primaria entonces? Atención primaria. Pero visita domiciliaria, que es muy importante. Hay gente que está enferma en la casa y no va al médico por temor y a veces porque no tiene recursos. A mí me da un dolor aquí todas las noches, pero yo no quiero ir al médico y si tengo un problema. Sí. Tiene Los miedo. médicos siempre dicen una vaina. Ahora, los médicos así siempre es. encuentran. Ahora, si tú vas a la casa, el hombre entonces te explica, mire, yo tengo este problema aquí. ¿Y qué nosotros hemos descubierto? Hicimos un inventario en la provincia para saber la cantidad de hipertensos y diabéticos. Le digo una cosa, 46% de la población de San Juan o es hipertensa o es diabética, o tiene las dos condiciones. 46. Y eso se extrapola al país entero. Sí, señor. La mitad de la población dominicana es hipertensa o diabética. Seguro. Eso es seguro casi. Y nadie atiende eso. Y entonces un tratamiento para un hipertenso, un tratamiento, vamos a decir que no es costoso, te cuesta aquí 6,000 pesos mensual, pero una gente pobre no tiene el dinero para eso. Pero tú coges esos 6,000 pesos mensual, lo conviertes en euro y lo puedes traer de España por 1 año. Y yo lo he hecho. Y me lo dijo a mí José Joaquín Puello. Me dice, con lo que tú compras, el tratamiento de 1 mes aquí, te da para traerlo de España por 1 año o de Colombia. Por eso digo que hay que resolver el tema de los medicamentos, porque no está bien.
Bueno, No mire, andamos bien. óigame, Bueno, pero senador, usted la en eso, resuélvalo. fuerza del pueblo, Es senador. necesario. Entonces, al final, Para esta sociedad. al final, esa labor social Es del es Estado. la que te da el respaldo político. Senador, Es eso. Bien, bien. usted ya no va a buscar la presidencia de la fuerza del pueblo, que una vez se le imputó eso. No, claro que no. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que ustedes como Nunca pensé. Yo fui que el dijeron eso. el que mayor usted- sorprendido fui yo. Que usted quería sorprender a su entrañable amigo, No, eso no. sustituirlo en el partido. Ni la Secretaría General tampoco. nada de eso. A Peñita, se queda Yo quiero Peñita. seguir siendo senador. Usted con ese tono como Y que, después, senador, como ¿qué que tira muerte. Bueno, Después de Está lo senador. otro. Y seguir siendo amigo de ustedes. Oh, un senador no va a bajar a diputado. Alcalde, Senador, Tacero, Matacero. la Leonel rela- va entonces, o no, Omar la vice, no, porque Omar 32. No, ¿Y la vicepresidencia? Leonel siempre va a ser candidato ahí. Oiga, Diablo, senador, diablo. la Falta relación con el seguridad para PLD, defender a- usted, hay la esperanza de que los PLDistas se reunifiquen en algún momento, se mezcle lo morado y lo verde y sea una nueva familia otra vez, o hay que esperar que Danilo recién electo deje la presidencia, o eso no importa, o se abrazan los que fueron grandes amigos y entrañables compañeros. Yo siempre apuesto por la unidad y por la concertación. Si usted ve las cifras del último proceso electoral, 29 y 10, 39, 40%. Somos 40%, separados. Unidos somos mucho más de ahí, seguro. Entonces, yo pienso que una coalición nacional de partido progresista, del modelo chileno, es bueno. Ay, Progresistas, pero hay muchísimos fuercistas que son trompistas. Es conveniente. Pero el Ahora, senador las es bien elecciones de Estados Unidos conservador. dejan muchas lecciones. Ujú. Sí, Donald Trump es el único presidente que, y quizás no ocurra nunca más, que le ha ganado a dos mujeres demócratas, a Hillary Clinton en el 16 y a Kamala Harris ahora. Le ha ganado a dos mujeres. Y reafirma también que es una sociedad que hay un machismo terrible. Exacto, que como que no está preparada para que una mujer lo gobierne. Eso Y un, también se Bueno, y un hay voto una- latino hay un que es voto ahí mucho más que- conservador. Senador, muchísimas gracias. Qué bueno conversar con usted. Usted es difícil, solo Winnie pudo hacer el milagro de traerlo. Después de un rescate combinado con el Yo 1-1. supongo que a La partir defensa de hoy civil. no habrá tanto problema para que vuelva. claro que no. No habrá tanto problema para que No, vuelva, yo y supongo. Yo soy muy amigo de Cristian y de todos, y de McKinney, como que... Usted sigue Cuando siendo ella, amigo- cuando ella me mencionó, digo, no. Yo no. usted sigue Y se lo siendo amigo, manifesté a ella además. Qué bueno. sigue siendo amigo de Gemar García. Sí, Gemar es mi amigo. Algún, siempre. no era perfecto, algún defecto usted tenía que tener. Siempre. Oiga, senador, muchísimas gracias. Le voy a hacer una recomendación. Usted No, como pero hombre al senador tan no. activo. Gemar me cuenta Al senador que Félix no. sale para acá, tiene una reunión a las 6 en la capital, tiene una a las 10 en San Juan, pero le dice a la gente de San Pedro que lo esperen a tal hora y allá aparece. Es un hombre tan activo que tiene siempre cosas que construir, reconstruir. Nosotros le vamos a recomendar ir al lugar de las mejores herramientas, los mejores equipos y con certificación internacional a propósito de productos que usted hablaba de salud ahorita. Ahí en la San Martín 183, casi esquina Máximo Gómez, está Materiales Industriales. Que es la ferretería más completa. Se puede quitar el traje de senador, ir solo a recomendación de este programa y le van a dar una rebaja sustancial. Yo conozco materiales verdad. industriales. Ah, Muy pero bien. ¿Cómo? Muy bien. ¿Cómo? Una gran ferretería. Ingeniero, claro. Es una gran ferretería. Por cierto, usted construye, usted sigue construyendo, ¿no? Sí, hacemos algunas cosas todavía. Picotea. Sí, hay que seguir viviendo, doctor. ¿Le pagaron de aquel lado? Y la ¿Los política- vecinos le No, llegaron a pagar? ¿qué va? Me engañaron. ¿Me engañaron? Sí. Terminaron prácticamente el 100% de las obras, al final no pagaron. No pagaron. Ellos creen que la cosa es gratis. Bueno, ¿y qué tú vas a hacer? Se quedó así, no hay tribunal en la isla o internacional. Imagínese usted. Difícil. ¿Qué te puede hacer ahí? Nada. Félix Bautista, senador por la provincia de San Juan, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Reiteramos las gracias. Nosotros continuamos. Elvin Calcaño, politólogo, para seguir analizando lo que ha ocurrido en Estados Unidos con un Trump que ha arrasado
en las elecciones frente a Kamala Harris. Una apuesta por la radio plural.